El ETF de China es este, ¿no? Sí, está lateral, invierte en Alibaba, en Tencent, en Ethereum, construcción, esta no la conozco, JD, BlackRock, Xiaomi, muy interesante esta empresa. Quiero ver, vamos a analizarla aquí, a ver, FX y bolsa. Quiero ver una cosita aquí. Este es de larga capitalización, es decir, las capitalizaciones más fuertes. EWZ es de Brasil, ese no me interesa. MS, ¿cuál era? El de China es comparar con MG, creo que era. Sí, aquí está el ETF de China. Se mueven prácticamente igual. Bueno, no tanto. El de larga capitalización en básicamente 5 años ha perdido 15% y el ETF de China normalito ha subido 8% en 5 años máximo. Máximo no es justo porque tiene más tiempo de vida. En un año, como le ha ido a ver, bueno, ha perdido un poco más el ETF de China, 30-35%, en lo que va del año 9-12. Básicamente se mueven muy similar, como te puedes dar cuenta. Así que, bueno, no veo mucha diferencia en estos ETFs, la verdad. A 5 años sí que lo veo. Le gana efectivamente el ETF que te decía, el de iShare de China, bajo las siglas MCHI. Entonces podría ser una opción. Se mueven prácticamente igual, te das cuenta, solo que el gráfico un poco más arriba está el de el ETF normal de China. Para invertir en China, este podría ser una muy buena opción, este ETF. De hecho, lo tengo aquí en el tema de ETFs para toda la vida. El tema de China, ¿dónde estás? Aquí estás, ha subido 4% en el último día y se ha revalorizado mucho. Obviamente, por el tema, ¿por qué se ha revalorizado tanto el tema de China? Porque básicamente el gobierno ha dicho que ya no se va a meter con las empresas y va a dejar que surjan, por favor. Como la ha botado al piso Alibaba, entonces China ha dicho que ya no va a molestar tanto a las acciones chinas. Y ha subido de 44 a 55. Está casi llegando al techo de tendencia bajista desde aproximadamente 2021 principios. Casi un año y un poco más de tendencia bajista. Se está acercando a su techo, hay que tener cuidado ahí. Pero básicamente si crees que la economía de China se va a recuperar, pues podrías invertir en este ETF, no habría ningún problema. Otro ETF muy interesante también acerca de economías de países. A mí me interesa mucho el de Brasil, por ejemplo, me gusta muchísimo. El tema también hay para invertir en países hay muchos ETFs, ¿sí? Básicamente de cualquier país que tú veas hay un ETF. ¿Te das cuenta? Hay de China, de India, de Japón, de Alemania, mexicano, de cualquier ETF. Simplemente te vienes aquí, por ejemplo, y te vienes ETF de Inglaterra, por ejemplo. Aquí tenemos el EWU. Entonces, ¿qué venimos? ¿Qué hacemos acá? EWU. Y como te puedes dar cuenta, aquí no hay EWU. Entonces seguimos buscando. Es un de iShares de United Kingdoms. O también el UK Gift IGLT. Vamos a ver si aquí está el IGLT. Tal vez no. IGLT tampoco. Entonces no hay. El ETF de México. Vamos a buscarlo también. Para que vean un poco. Aquí está de Vanguard, ETF de México, Total World Bond, ETFs de México. Aquí está iShares, Snaptrack, empresas de México. ¿Cuál es el ETF de México? Aquí está, mejores ETFs, bla, 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 bla. En México. Investing.com, iShares, Snaptrack, iShares, México, inversiones, módulo, ETFs. Y así vas buscando EWW, aquí está. EWW, el ETF de México, que lo vamos a agregar y lo vamos a ver su gráfico. Sí, tú puedes invertir en cualquier país que tú quieras. Puedes invertir en China, puedes invertir en Alemania, puedes invertir en Japón. Y también puedes invertir en economías emergentes. Por ejemplo, aquí tenemos el BEA. Es un ETF de economías desarrolladas. Alemania, economías fuertes. Y economías emergentes, aquí está el tema de Ucrania, el tema de México, el tema de Brasil, por ejemplo. Perdón, Brasil acá. Entonces ahí estamos, el ETF de India, el ETF de Alemania, el ETF de China. Prácticamente en cualquier país que tú puedas imaginarte hay un ETF y es muy interesante invertir de esa manera. Como te puedes dar cuenta, el ETF de México se ha visto muy revalorizado en las últimas semanas, desde 48 hasta 52. Como te puedes dar cuenta, no está al mejor precio posible, estaba por debajo de su precio prepandemia. Precio prepandemia estaba en 47 y ahora está en 52. Me parece un precio no muy interesante para el ETF de México, la verdad. Estamos a un día de
de comparación. Entonces yo creo que ya se nos escapó el tren un poco en la economía mexicana. Al contrario, por ejemplo, de la economía de Brasil, que como te puedes dar cuenta estuvo en un soporte muy interesante en 26 y se revalorizó hasta 34, dio un bote otra vez hasta 31 y luego otra vez hasta 34. A pesar de las subidas que hemos tenido, estamos en 2020 en 47, estamos lejos todavía de su pico prepandemia, es decir, antes de la pandemia, 2020 enero, en 47 estaba. Eso te daría una revalorización aproximada de un 30-35% si llegamos ahí otra vez, a pesar de que ya hayamos subido. Luego tenemos el ETF de VEA, que es de economías desarrolladas. ¿Sí? Es de países desarrollados, economías desarrolladas. Puedes investigar cuáles tiene este ETF. ¿Qué países tiene este ETF de VEA? VEA Stock. Aquí estamos, mira. VEA Stock. Investor.vanguard.com. Vamos a revisarlo un poco para que veas acerca de este ETF, ¿sí? Aquí está. Performance, bla, 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 bla. Vamos a analizarlo. Déjenme un segundito, se me ha apagado ya la laptop. Las 10 mayores participaciones, por ejemplo, de este ETF. Tiene 52% de Europa, tiene 30%, 36% de Pacífico y 10% de Norteamérica. Invierte en algunas acciones muy importantes, básicamente por países, ¿no? En empresas por países invierte, como te puedes dar cuenta en la composición de la cartera a 2022 febrero, ¿ya? Entonces invierte básicamente en economías desarrolladas. Aquí está la gestión de cartera, puedes ver el precio, el rendimiento, puedes ver la gestión de cartera, puedes ver las noticias y puedes ver muchas cosas más. En qué acciones se está invirtiendo. Aquí estamos. Asignación del porcentaje de mercados. Invierte en Japón, en Reino Unido, en Canadá, Francia, Suiza, Alemania, Australia, Corea, Países Bajos, Suecia, Hong Kong, Italia, Dinamarca. ¿Sí? Aquí estamos con el ETF de VEA, que según su gráfico estaba rompiendo tendencia bajista, de hecho muy fuerte hacia abajo, y estaba por debajo de precios prepandemia, que estaba en 44. De hecho ahí estaba en un muy buen precio en 43 y se revalorizó hasta 48. Seguimos en tendencia un poco lateral bajista, pero en economías desarrolladas está muy bien. Vamos a ver el de economías emergentes también, WO, y te voy a enseñar cómo analizar eso también. Sí, aquí estamos con Seeking Alpha, no quiero ver de Seeking Alpha, quiero ver en el ETF, en el mismo gestor que se llama Vanguard. ¿Sí? Siempre donde estamos, quiero ver el portafolio y management. Lo vamos a traducir al español rápidamente. Y como te puedes dar cuenta, aquí estamos. 34% de China, Taiwán en 19%, India en 15%, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, Tailandia, México. Básicamente en economías emergentes. ¿Sí? Así que a tener mucho cuidado en ese aspecto para poder invertir en economías emergentes. Es decir, en países con economías emergentes. Este está un poco mejor, a mejor precio que el de economías desarrolladas. Efectivamente, estamos en tendencia un poco más bajista que el otro. Estamos iniciando, de hecho, en el fondo de la tendencia bajista y estamos básicamente a precios de prepandemia. ¿Sí? Como te puedes dar cuenta, las economías desarrolladas, el ETF, se va un poquito más arriba que el ETF de economías emergentes, porque de economías emergentes es un poco más especulativo, pero estarías invirtiendo en básicamente muchísimos países. Entonces no habría riesgo ahí. El ETF, por ejemplo, de India se llama el ETF de India. ¿Sí? Estamos a un precio interesante, estábamos a un precio mucho más interesante en 40, como todas las acciones básicamente, y estamos ahí. No está al mejor precio posible porque está en tendencia bajista desde unos 4 o 5 meses, tendencia bajista, y está en techo de tendencia bajista. Si te gusta la economía de India, aquí tienes el ETF llamado INDA. También tenemos el ETF que es el que más me gusta a mí, el ETF de Alemania. Uno, porque la economía alemana es muy estable, y número 2, se va a recuperar, obviamente, es una de las más grandes economías y más fuertes de todo el mundo, y el precio también, como te puedes dar cuenta, tendencia bajista, estaba en un techo prepandemia, está por debajo de su precio prepandemia, 28, a pesar de que se ha revalorizado, se revalorizó desde 24 a 28, sigue a buen precio, como te puedes dar cuenta, está por debajo de prepandemia. Me parece una opción muy interesante la economía de Alemania para iniciar posiciones e invertir en un ETF. ¿Sí? No todo es tecnología, no todo es invertir en Google, Apple, Facebook, Microsoft, Tesla, Bitcoin. También hay este tipo de inversiones que te pueden dar muy buenas revalorizaciones. ¿Sí? Así que atención a eso. Por ejemplo, también tenemos, como ya habíamos mencionado y nos había mencionado nuestro compañero aquí, iShares de China, es decir, el ETF de China, de la economía china,
Como te puedes dar cuenta, de 44.55 básicamente todas las acciones chinas se han visto revalorizadas. ¿Por qué? Por el tema de que básicamente el gobierno dijo que ya no va a molestar a las empresas chinas y no les va a hacer la vida miserable como les hizo la vida miserable especialmente a Alibaba, ¿sí? De 45 en 1, 2, 3, 4 días, 3, 4 días, de 42 a 65, una subida de casi 50%, increíble, no, de hecho de 50%, 42, la mitad 21, 21 más 42, 63, 50% de revalorización en 4 días. Hablando de volatilidad, va un poco más de lo mismo. A ver, vamos a revisarle los últimos 5 días de cuánto a cuánto. Estamos en 75 a 108, 110 prácticamente. Impresionante. 75, 714, 150. Básicamente la mitad de 175, 35, 37. 50% también de revalorización en Alibaba. JD, Alibaba, NIO, básicamente todas las empresas de China se han visto muy revalorizadas. Quiero ver el tema de vehículos eléctricos en BYD también. Esta no cotiza en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, sí cotiza también BYD. BYD Gaming, perdón. Estamos aquí. Acá está. La acción china BYD. Básicamente, a ver. Igual se ha visto muy revalorizada. De 153 a 212 aproximadamente, una revalorización de 40% desde este pico tan bajo, ¿no? Aquí. Entonces, mucho cuidado con las acciones. Sony, como le fue a Sony Optical también. Y justo analizamos este tipo de compañías chinas hace un par de días. Sony no se ha visto tan beneficiada por la subida, pero ahí le vamos. Especialmente las que cotizan también en Estados Unidos son las que se han visto muy revalorizadas. Pero si quieres evitarte todo eso de escoger acciones chinas, pues lo único que tienes que hacer es venirte a ETFs como de China, ¿sí? El ETF de China y te soluciona la vida. ETF de México, ETF de cualquier país que quieras, hasta ETF de Inglaterra, ETFs de Alemania, de India, de economías emergentes, de economías desarrolladas, ya vimos cuáles son. De Brasil, de Japón no hemos visto el ETF. El ETF de Japón también es muy importante. Yo espero conocer Japón algún día. Me gusta mucho este ETF. Está a precios de pandemia. No, prepandemia ya no está. De hecho estuvo en precios prepandemia por debajo de 60. No se ha revalorizado tanto, entonces tiene espacio todavía para subir hasta 68. Podría ser un mediano plazo. Muy interesante este ETF para poder ver empresas por países, es decir, ETFs por países. Una manera de diversificar muy interesante. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Sí, a ver, una economía que a mí me gusta mucho, como les dije, es la de Alemania. Vamos a tomar la economía de Alemania y lo vamos a comparar con el SP500, ¿sí? Vamos a agarrar, venimos aquí, venimos a la comparación y lo vamos a comparar con el SP500, ¿sí? Vamos a compararla con el SP500 y también con el QQQ, ¿sí? Nos venimos aquí y como te puedes dar cuenta, desde precios de pandemia, para ser justos, a ver, desde abajo, perfecto. Bueno, en 2 años, sí, 2 años, tal cual 2 años, porque en marzo estuvimos al fondo de lo que es la pandemia de 2020. En 2 años aproximadamente el QQQ te dio 100% de beneficio, 50% anual en el QQQ. Increíble, increíble. Y 84% en el SP500 y 60% en el ETF de Alemania. Básicamente con las caídas que hemos visto, a pesar de hecho de las caídas que hemos visto en Alemania, porque Alemania depende mucho del tema de Rusia, pues igual te hubiera dado 30% anual. Tú dime qué banco te da 30% anual.